Os prometo que las dos ideas que veremos en el tutorial de hoy son de las más sencillas y fáciles de realizar que hemos hecho hasta ahora en el canal. Utilizaré estos dos soportes de madera de una conocidísima tienda sueca que nos sirven como portamóviles, sujetatablets en madera de bambú. ¿Queréis ver qué haremos con ellas? Acompañadme, ¡comenzamos! Compatible con diferentes smartphones, tablets, podemos utilizarlo con un móvil protegido por una carcasa normal en uno de sus lados y en el otro poner el móvil si somos de aquellos que no necesitamos carcasa protectora exterior o no la utilizamos. La ranura en uno de sus lados es más estrechita, en ese caso, y en el otro un poquito más amplia. Y en el tutorial de hoy no necesitaremos pinturas o pinceles más allá del que necesitemos para dar barniz. Para la primera y sencillísima idea voy a utilizar uno de los transfer de calor de la colección que ya he utilizado previamente en dos tutoriales en el canal y que me habéis solicitado muchísimos el enlace. Os lo dejaré abajo en la cajita de información del vídeo. Este en concreto son diferentes animales. En casa el hipopótamo tenía muy poco éxito. Todos pensaban que de la colección, aunque simpático, era el que menos se adaptaba. Yo lo voy a utilizar para decorar una de estas piezas. Y como quiero que sean ideas sencillas, utilizaré la madera tal cual. Viene protegida o barnizada. La técnica es súper sencilla. Una plancha con calor máximo y sin vapor. Yo utilizo una pequeñita que tengo para manualidades, pero nos vale una convencional que tengamos en casa. Ajustaré la pegatina transferencia sobre el soporte donde la voy a colocar. Y un trocito de papel encerado de horno que colocaré por encima antes de colocar la plancha sobre todas estas piezas y empezar a moverla suavemente por toda la superficie. Al principio debemos ajustar muy bien la imagen, que no se mueva mientras se va fundiendo el adhesivo y que podamos estropear nuestra figura. El tiempo es un poco subjetivo. Depende de la base donde lo estemos pegando. La madera en este caso absorbe muchísimo calor interior con la plancha por encima, así que vamos a necesitar menos tiempo para que haga efecto. Levanto el papel de horno y espero el tiempo que sea necesario hasta que la impresión esté fría para retirar el plástico protector que viene junto a la imagen. Este paso es súper importante porque si no podremos levantar la pegatina o estropearlo. ¡Listo! Así es como ha quedado este hipopótamo tan gracioso sobre la madera. Y os he dicho que va a ser una idea sencilla y así va a ser. No le voy a hacer nada más, no lo voy a integrar, ni un salpicado, ni colocarle algo por aquí y por allí. No, ya está. El hipopótamo listo. Pero sí me pide en la parte inferior algo que le dé un toque personal. Lo voy a conseguir utilizando pegatinas o transfer tipo rubón. Una técnica de toda la vida que con los diseños actuales está muy de moda. Voy a escoger una frase, algo gracioso que acompañe al hipopótamo. Si tuviera buena letra, un rotulador permanente por ejemplo, o un pincel de escritura y pintura acrílica, también nos serviría. Recorto la simpática frase que creo que le va perfecta a la imagen. La coloco centrada, boca abajo de nuevo, y ajusto bien el papel para que no se levante. Con un palito depresor normal de madera de lados, también podría ser una plegadera o buril, voy pasando por encima de toda la imagen para que ésta quede transferida a la madera. Y la verdad es que me despisto, levanto el dedo del plástico protector y como la imagen queda transferida a la madera, directamente el plástico salta, sin necesidad de tener que levantarlo o retirarlo yo misma. La combinación me encanta, creo que encajan perfectamente y se adaptan tan bien a la superficie que no necesito utilizar absolutamente nada más para que quede integrado. Parece que la madera ya viniera así de fábrica. Lo que sí que tengo que hacer es proteger muy bien ambas transferencias, aunque sean diferentes. Lo haré con un barniz acrílico, en mi caso en acabado mate. El acabado lo elegimos cada uno el que más nos guste, brillante o satinado.
Y para asegurarme de que quede muy bien protegido del uso del roce, mínimo 3 capas de barniz, dejando secar muy bien entre cada una de ellas. Me voy ahora a la cara B o cara posterior, algo que le pegue. Ya hemos dicho que estos soportes los podemos utilizar por ambos lados. En esta ocasión voy a utilizar una pegatina tipo tatuaje, de las de toda la vida, de las que nos hacíamos de pequeñitos sobre los brazos y las manos y nos llevábamos el cuerpo, de esos que encontramos en bazares y tiendas similares. Utilizaré esta media C, media luna, un tanto mística, que yo creo que encaja bastante. En esta ocasión el papel lo tengo que colocar boca abajo, así que ajusto bien el corte para que quede más o menos recto, porque no estoy viendo la figura. Con un spray pulverizador o simplemente echando agua por encima, humedezco muy bien el papel y presiono para que se fije sobre la superficie, pasando los dedos por encima, como si quisiéramos retirar la celulosa del papel. Es una técnica muy intuitiva porque en el momento en el que el transfer se ha quedado adherido a la superficie, el papel de encima comienza a deslizarse. Lo haré suavemente y hacia un lado. Y como podéis observar, tatuaje transferido. Debemos eliminar muy bien toda la humedad y tener cuidado con esta imagen hasta que quede seca por completo. A pequeños golpecitos con un papel absorbente podemos retirar todo el agua alrededor. El poder cubriente del color es más tenue o se diluye bastante con el fondo porque este no es blanco, pero también se integra mejor con el fondo. Parece una impresión de la madera. Utilizaré otra de esas frases Transfer Rubon, Find Your Happy Place. Os he dicho que esta imagen me parece más mística y mismo proceso que la anterior. Lo fijaré y colocaré en la lengüeta inferior y de nuevo barnizar esta nueva cara. 3 capas, barniz mate acrílico, dejando secar bien entre cada una de ellas. Vamos con la segunda pieza. Utilizaré sellos de silicona y tinta permanente, tinta de scrap, la que tengáis, eso sí, y muy importante, o permanente con disolvente o sello con pintura acrílica tipo chalky, ya que si no, cualquier otra no se quedaría fija sobre la superficie ya barnizada y nos resultaría muy difícil manipular después estas impresiones o incluso barnizarlas. Se nos movería toda la tinta. Los sellos que tengamos por casa. Para esta primera cara utilizaré un sello con textos, una tinta al solvente o permanente en color marrón. Entintaré todo el sello y directamente pasaré a estampar sobre la parte superior de la pieza. Estoy creando un fondo, así que vosotros echad la imaginación y poned lo que tengáis, queráis o más os guste. Muy importante dejar secar muy bien la tinta. Como la base no es porosa, que está barnizada, quizás le cueste un poquito. Y voy a pasar a colocarle pequeños detalles de color que conseguiré con diferentes tatuajes. En esta ocasión más pequeñitos que el anterior. Unas piezas chiquititas en puntos clave. Una pequeña calavera en el borde izquierdo superior. Quizás se pierde un poquito porque ya hemos visto con anterioridad que los tatuajes no tienen tanta carga de color como los transfer de calor, pero queda perfectamente integrado. En la parte inferior derecha haré una composición con diferentes tatuajes. Primero unos hibiscos, y finalmente una pequeñísima mariposa. ¿Podría cargarlo más? Sí, pero no voy a hacerlo. No voy a colocar ningún otro tatuaje o diseño encima del texto. Eso sí, vamos a la franja inferior y en esta ocasión, de nuevo, he hecho mano de un pequeño tatuaje con forma de llave. Súper importante dejar secar por completo y muy bien entre cada uno de los tatuajes que vayamos haciendo sobre la superficie, para que si lo manipulamos por encima, las pegatinas no se levanten o estropeen. Finalizada la decoración, de nuevo 3 capas mínimo de barniz en acabado mate. Y como podéis ver, la tinta permanece intacta, ni un simple rastro de desteñido o movimiento. Y los tatuajes quedan perfectos, ni rastro
o síntoma de que hayan sido colocados por encima. Súper bien integrados. Vamos a hacer la decoración del otro lado de una manera similar. De nuevo, un sello. En esta ocasión es una composición con diferentes formas y textos. Entinto y marco la superficie, pero no presiono demasiado, pensando que quizás el diseño se deforme y queda una ausencia o hueco en un trocito de madera. Pero no me importa porque, al igual que la vez anterior, vamos a seguir decorando. Recurro de nuevo a los rubón. Haré una selección de flores, hojas y motivos que tengan color y destaquen sobre el fondo. Lo primero, unas pequeñitas amapolas. Yo tengo 3 flores fetiche: los dientes de león, las lilas y las amapolas o pimpirigallos, como se conocen en mi pueblo. Mismo proceso, coloco la pegatina boca abajo, paso el buril o palo depresor por encima y la imagen queda transferida. Y la comparativa con los tatuajes para mí es bastante evidente. Estos tienen muchísima más carga de pigmento que los anteriores y destacan muchísimo más. Unas hojas por aquí, otras por allá, una pequeñísima abeja, una frase súper motivadora: think happy, be happy. Y en la otra esquina me pedía algo más. No sabía bien el qué. Recurro de nuevo a los diferentes sellos que tengo por aquí y le coloco una etiqueta, un número de serie. Y en la esquinita, para terminar de integrar todo, una flor muy sutil que apenas se percibe. Las consabidas capas de barniz por encima y ya tenemos 2 piezas rápidas y súper bonitas decoradas. En casa nos resultan muy prácticas. El teléfono a mano siempre visible, lo podemos dejar cargando y colocado. Pero no me digáis que no es un regalo súper chulo para personalizar y realizar un pequeño detalle en cualquier momento. Yo no quería complicarme con pinturas, pinceles o el tan recurrente decoupage. Tampoco me importaba dejar la marca visible que llevan en el lateral, aunque se me ocurre que podríamos incluso disimularla con un poquito de washi tape. Que sí, seguro que un salpicado en blanco y algún otro color le hubiera quedado divino a estas imágenes por encima. ¿Pero que no era la idea? ¿Que hoy quería algo sencillo? Y mirad en lo que se ha convertido. Me gustan muchísimo las 2 opciones. Cada vez hay más transfer, stickers, rubón, tatuajes y materiales similares con diseños espectaculares en el mercado. Por no hablar de los sellos de silicona. Otro ratito que le hemos echado un jueves al tutorial. Bueno, familia, nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!